tiene problemitas, siempre tiene que ver simplemente con lo que es la aplicación de la definición y claro está también con lo que tiene que ver lo que es la parte de a la aplicación simplemente de cada uno de ellos. ¿Está bien? A ver, un ratito, vamos a esperar un momentito, por favor. ¿Ya? ¿Ah? Chicos, la circunferencia es aquella figura geométrica, aunque en algunas ocasiones nos dicen que es el lugar geométrico, de todos los puntos en el plano que equidistan de otro punto fijo llamado centro. Y esa distancia de la cual va a pertenecer todos los elementos, todos los puntos que nos determinan la circunferencia hacia el centro se le va a llamar radio. ¿Correcto? A ver, un ratito. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Se ve? ¿Sí, no? Y, pero no, se ve borroso. A ver, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Voy a llamar a su tutora para que pueda, en este caso, le mencionaba. La circunferencia, chicos, la circunferencia es aquella figura geométrica determinada, ¿sí? Determinada por, en este caso, la unión, ¿sí? De todos estos puntos que se encuentran aquí. Es aquella figura geométrica determinada por la unión de todos los puntos que equidistan de otro punto fijo llamado centro. Equidista que tenga la misma distancia, o sea, la distancia de cualquier punto de la circunferencia, que es toda la línea que se encuentra aquí de rojito, hacia este punto O vendría a ser la misma, son iguales. Si esa distancia de cualquier punto de la circunferencia es el centro, tiene la longitud del radio de la circunferencia. ¿Sí? Chicos, estos dos elementos de aquí son los principales, son los primordiales. Es más, cuando nosotros hagamos el tema de geometría analítica, vamos a poder observar que cuando hagamos circunferencia en el plano cartesiano, la primera partecita, ¿no? El centro y el radio van a ser principales, ¿correcto? Van a ser principales, ¿ya? Ahora, los demás elementos, chicos, son los siguientes. El arco. El arco, chicos, es una porción de la circunferencia determinada por dos puntos que pertenecen a ella. El arco AP. La notación es colocar simplemente sus extremos y arribita una curvita. ¿Ya? Y vamos a poder observar, chicos, que todo arco en una circunferencia siempre tiene una medida. Y esa medida tiene que estar expresada en grados sexagesimales. ¿Sí? Teta grados sexagesimales. Y aquí viene una primera propiedad, por ejemplo, de la circunferencia. Chicos, ¿cuánto vale todo el arco de una circunferencia? ¿Cuánto vale todo el arco de una circunferencia? A ver, 360 grados, exacto. La medida de todo el arco de la circunferencia es igual a ¿cuánto? Es igual a 360 grados, ¿correcto? La cuerda, chicos, la cuerda es aquel segmento determinado por dos puntos que pertenecen a la circunferencia. Vuelvo a repetir, la circunferencia, la cuerda es aquello elemento, es aquel segmento que tiene por extremos a dos puntos que pertenecen a la circunferencia. En el gráfico hay dos cuerdas dibujadas, la cuerda AB y la cuerda PQ.
voy a tomar como referencia solamente a PQ. ¿Por qué? Porque la otra cuerda mira por dónde está pasando, por el centro. Y cuando la cuerda pase por el centro, chicos, recibe el nombre de diámetro. Va a recibir el nombre de diámetro. Si el diámetro de una circunferencia es igual al doble del radio. También es conocido como cuerda máxima, ¿sí? Es el mayor valor que puede tomar una cuerda. Y ese mayor valor es igual a ¿quién? Es igual al diámetro, ¿correcto? Otro elemento también importante es la flecha o sajita. La flecha o sajita, chicos, es aquella porción de un radio perpendicular a una cuerda. Aquí tengo el radio ON perpendicular a la cuerda PQ. Aquella porción del radio comprendida entre dicha cuerda, la que va a ser perpendicular, y el arco que determina dicha cuerda, esta porción que se encuentra aquí, es a lo que nosotros llamamos flecha o sajita. ¿Ya? La recta tangente, chicos, es aquella recta que roza, ¿sí? Que tiene con la circunferencia un único punto en común. Y ese punto en común es el punto de tangencia. Y la recta secante, chicos, es aquella recta que corta a la circunferencia en exactamente 2 puntos. ¿Correcto? Es aquella, sí, recta que nos va a cortar a la circunferencia en exactamente 2 puntos. ¿Ya? Chicos, esto es primordial. Que ustedes sepan reconocer los elementos de la circunferencia. ¿Por qué? Porque los siguientes conceptos que vamos a ver, que son los ángulos asociados, y también lo que vamos a ver, los teoremas fundamentales, tienen que ver con quién. Tienen que ver con estos elementos que se encuentran aquí, ¿correcto? Anda copiando, por favor, mientras que coloco la otra parte de la teoría y la semicircunferencia. ¿Sí? Entre S y la semicircunferencia, ahí debe estar el puntito D. ¿Sí? Ya, ok, no te preocupes. ¿Ok? ¿Sí, Emma? ¿Sí? Listo, a ver, un ratito. Voy a poner acá, porque ya está con la batería baja. Y bueno, vamos a nosotros a trabajar. Voy a ver, no me han dado el material, así que lo tengo que utilizar de celular. A ver, chicos, listo. Veamos lo que son los ángulos asociados a la circunferencia. Estos ángulos, ¿sí? Su vértice se va a determinar en un punto en la circunferencia o exterior e interior, o vamos a observar, ¿no? Con respecto a él, ¿sí? Y además también se van a poder formar gracias a la intersección de ciertos elementos asociados a la circunferencia. Chicos, el primer ángulo es el llamado ángulo central. El ángulo central, su vértice debe estar en el centro de la circunferencia. Y los lados de ese ángulo deben de ser 2 radios. Si en el centro yo grafico 2 radios, a ese ángulo se le va a llamar, ¿qué cosa? Ángulo central. ¿Y cómo es que lo vamos a asociar a la circunferencia? Pues lo vamos a asociar dependiendo, mira estos 2 lados. Mira estos 2 lados, mira los extremos. Te están determinando estos 2 puntos en la circunferencia. Esta porción es el arco determinado por el ángulo central. Chicos, y por teorema sabemos, vamos a mencionar, que la medida del ángulo central y su arco determinado siempre deben de ser, ¿qué cosa? Iguales. Las medidas deben de ser, ¿qué cosa? Deben de ser iguales, ¿correcto? El ángulo central y su arco determinado en la circunferencia tienen que tener la misma medida. El ángulo inscrito es un ángulo cuyo vértice es un punto cualquiera de la circunferencia, es un punto cualquiera de la circunferencia. ¿Correcto? Tenemos la cuerda por aquí, estas 2 cuerdas que se intersectan en este puntito de la circunferencia. Ojo, de la circunferencia. Este ángulo que se encuentra aquí es al que nosotros vamos a llamar ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito, chicos, al igual manera que el ángulo central, me va a determinar un arco en la circunferencia gracias a la intersección de los lados.
Y el teorema nos menciona, chicos, que todo arco determinado por un ángulo, en este caso inscrito, debe ser el doble de ese ángulo inscrito. ¿Sí? El arco determinado por un ángulo inscrito debe ser el doble de. ¿Ya? El ángulo seminscrito, chicos, es un ángulo cuyo vértice necesariamente debe ser un punto de tangencia. ¿Sí? No es un punto cualesquiera, debe ser el punto que de tangencia. Y sus lados son la línea tangente y una cuerda. Cualquiera de estos dos ángulos de aquí se llama ángulo seminscrito. Trabajemos con todo ello. Todo él es el ángulo seminscrito, chicos, que le vamos a llamar alfa. Y el arco que te va a determinar el ángulo semi-inscrito es el arco determinado por la cuerda que tiene como lado. Chicos, y el ángulo semi-inscrito cumple la misma propiedad del inscrito. El arco determinado por un ángulo semi-inscrito debe ser el doble del ángulo semi-inscrito. ¿No? El ángulo inscrito es el adyacente y suplementario del ángulo inscrito. Si puedes observar, él es el ángulo inscrito. Y este ángulo que se encuentra aquí es al que nosotros, el adyacente suplementario que está al costado y con el cual va a sumar 90 grados a este ángulo que se encuentra aquí, se le llama ángulo semi-inscrito. ¿Sí? Chicos, y el arco que te determina un ángulo ex-inscrito, perdón, que determina un ángulo ex-inscrito, es todo este arco de aquí, que tiene por extremo, ¿no? Los lados, ¿no? De esta forma. Profe, ¿por qué no es él? Porque él es el arco del inscrito. O sea, lo que te resta para determinar la circunferencia sería el arco del ángulo ex inscrito. Y la medida, chicos, cumple el mismo teoremita. La medida del arco determinado por un ángulo ex inscrito debe ser el doble del ángulo ex inscrito. ¿Correcto? Chicos, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al ángulo central, inscrito, semi-inscrito o ex-inscrito? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a él? ¿Todo claro? Muy bien. Todo good. Perfecto. Chicos, el ángulo interior. El ángulo interior, su mismo nombre lo dice, es un ángulo que se va a poder encontrar en el interior de la circunferencia. Su vértice del ángulo tiene que ser un punto dentro de la circunferencia, pero no debe ser el centro. Si no, estas dos líneas serían diámetros y tendríamos el ángulo central. O sea, es un ángulo interior, se forma al momento de formar, de trazar dos cuerdas que se intersectan. ¿Correcto? Y esas dos cuerdas se van a intersectar en un punto diferente. ¿A quién? Al centro de la circunferencia. Chicos, cualquiera de ellos dos tiene la misma medida. Y vamos a llamarle de medida X. ¿Correcto? Y los arcos que vamos a tomar como referencia son dos. El arco que te va a determinar el ángulo interior y su opuesto por el vértice. Vamos a llamarle alfa y beta. Porque el ángulo interior, chicos, se calcula como la semisuma de los arcos determinados por ese ángulo y el ángulo opuesto por el vértice. O sea, la suma de esos dos arcos, ¿entre cuánto? Entre dos. ¿Ya? De esa manera, vamos a poder nosotros mencionar y calcular el ángulo interior. Y el ángulo exterior, su mismo nombre lo dice, es un ángulo que se va a poder determinar en la región exterior de la circunferencia. Ahora, el ángulo exterior, chicos y chicas, lo podemos determinar de tres formas diferentes. Con la unión de dos líneas secantes a la circunferencia, por la intersección de una línea tangente y una línea secante, o por la unión, la intersección de dos líneas tangentes. ¿Sí? Por la unión de dos líneas tangentes. ¿Correcto? Chicos, y aquí vamos a poder observar que al igual manera que el ángulo interior, vamos a poder formar dos arcos en la circunferencia. Al más alejado le estoy llamando M, al más cercano le voy a llamar N. De igual manera por aquí. N por aquí y por aquí M. De igual manera por aquí, al más cercano N y al más alejado N.
Vamos a trabajar con los mismos valores. ¿Por qué? Porque es la misma propiedad, chicos. Todo ángulo exterior, demostrado, determinado de cualquiera de las tres formas, se calcula como la semidiferencia y sus arcos determinados. El arco más alejado determinado al ángulo exterior, menos el arco más cercano a ese ángulo exterior, y esto entre dos. ¿Sí? Esto entre dos. De esta manera vamos a poder calcular la medida de ¿quién? Del ángulo exterior asociado a la circunferencia. Como puedes observar, son 6 ángulos: central, inscrito, semiinscrito, exinscrito, interior y el exterior. Los 6 debes de saberlo reconocer, ¿no? Lo debes de saber reconocer. Y claro está, trabajar con la propiedad que vamos a determinar con la definición y el arco que se va a determinar en la circunferencia. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Copia, por favor. Para terminar la teoría, los teoremas fundamentales, ¿sí? Estos teoremas son algunas consecuencias de los ángulos asociados o también tiene que ver con las definiciones y los elementos asociados a la circunferencia. Chicos, el primer teorema, más que un teoremita, chicos, míralo también como si fuera un trazo auxiliar, ¿ok? Míralo también como si fuera un trazo auxiliar. Si nosotros tenemos, observas en algún problemita, centro de la circunferencia y el punto de tangencia, por ende, tienes una recta tangente, siempre une ese centro con el punto de tangencia, o sea, traza este radio, traza ese radio, porque ese radio con la tangente en el punto de tangencia siempre van a formar un ángulo recto, siempre van a formar un ángulo de ¿cuánto? 90, de 90 grados, ¿correcto? Siempre, ¿sí? Siempre van a poder formar, ¿ok? Chicos, el segundo teorema es el que nos menciona que cuerdas de igual longitud nos determinan arcos de igual medida en la circunferencia. Cuerdas iguales nos determinan arcos iguales. ¿Correcto? Cuerdas de igual longitud nos van a determinar arcos de igual medida. ¿Ya? Cuerdas paralelas en una circunferencia te van a determinar entre ellas arcos que van a ser iguales. Cuerdas paralelas en la circunferencia te van a determinar arcos que van a ser iguales. Cuerdas paralelas nos determinan arcos que van a ser iguales. El teoremita, chicos, de la flechosajita. Si tú trazas el radio perpendicular a la cuerda, ese radio va a dividir a la cuerda en dos partes exactamente iguales. Pero no solamente va a dividir a la cuerda, sino también va a dividir al arco. También va a dividir el arco determinado por esa cuerda. ¿Sí? De un punto exterior, chicos, a la circunferencia, únicamente se pueden trazar dos líneas tangentes. Desde un punto exterior a la circunferencia, únicamente se pueden trazar dos líneas tangentes a ella, las cuales deben de ser iguales, chicos. ¿Sí? Si de un punto exterior a la circunferencia trazo dos tangentes a la circunferencia, solamente se pueden trazar dos tangentes. Si en este caso vamos a poder observar, ellas dos van a ser iguales. Si unimos de ese punto exterior del cual hemos trazado dos tangentes hacia el centro de la circunferencia, esta línea aquí debe ser bisectriz del ángulo exterior formado por esas dos tangentes, ¿no? ¿Correcto? Ahí está. Chicos, por aquí, si tenemos una semicircunferencia, la mitad de una circunferencia, todo ángulo, chicos, inscrito en una semicircunferencia, siempre va a venir 90 grados. También podemos ver del teorema de esta forma. Si tenemos un punto de la semicircunferencia y lo unimos hacia los extremos del diámetro, ese ángulo formado ahí siempre debe ser un ángulo de 90 grados. ¿Sí? No interesa dónde esté inscrito el ángulo. En cualquier punto de la semicircunferencia, siempre ese ángulo semiinscrito debe valer 90 grados. ¿Sí? El teorema 4, por supuesto. Chicos, si trazamos un radio perpendicular a la cuerda,
esa cuerda va a quedar dividida en dos partes exactamente iguales. Si solamente el radio y la cuerda forman ¿qué ángulo? 90 grados. Pero no solamente va a dividir la cuerda en dos partes iguales, sino también va a dividir ¿qué cosa? Al lado. ¿Ok, Fátima? Muy bien. Chicos, a esta parte se le va a llamar cuadrante o cuarta parte de una circunferencia. ¿Sí? A toda la figurita que se encuentre aquí se le llama el cuadrante y este arco vendría a ser la cuarta parte. ¿Sí? Cuando tú tengas un ángulo inscrito, tienes un ángulo inscrito en un cuadrante, todo ángulo inscrito en el cuadrante siempre debe medir 135 grados. ¿Ya? Siempre. No interesa dónde esté el ángulo, dónde está el punto, el vértice del ángulo. Si es un cuadrante, todo ángulo inscrito en el cuadrante siempre va a ser 135. Por ende, el ángulo ex inscrito debe medir 45 grados. ¿Sí? Y por último, chicos, si formamos el ángulo exterior determinado por dos tangentes, este arco, ese ángulo exterior formado por dos tangentes y su arco determinado más cercano, sus medidas siempre van a ser suplementarias, o sea, siempre deben de sumar 180 grados, ¿correcto? Por ese motivo, si el ángulo exterior vale y, el arco determinado más cercano por esas dos tangentes que te forman el ángulo exterior vale 180 menos. ¿Sí? Profe, el teorema siempre va en sí, no hay ninguna excepción, siempre y cuando, vuelvo a repetir, sea un cuadrante. O sea, el ángulo aquí, ¿cuánto mide? 90 grados. No interesa dónde está el punto, siempre el ángulo que se va a formar ahí, siempre va a medir 135 grados. ¿Ok? ¿Sí, Luis? Perfecto, chicos. Muy bien. Ahí está la parte teórica. A ver, un ratito. No, 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 no. El teorema 2, cuerdas iguales nos determinan arcos iguales. Cuerdas paralelas, entre ellas me determinan arcos iguales. No es lo mismo. ¿Sí? Son cuerdas paralelas en la número 3. Y en la 2 son cuerdas iguales. ¿Ok? Ítalo, ¿qué estás haciendo? Muy bien, chicos. A ver, veamos un ratito, perdón. Yo también tengo que tomarle foto. Ya está. A ver, borremos. A ver, veamos. ¿Con qué pregunta empezamos, chicos? A ver, ¿desde la 1?
O muy fácil a uno. A ver, a ver, a ver. Ujú. Ya, empecemos con la uno, desde la uno. ¿Sí? A ver, veamos. Ahorita cambio la posición de la cámara, no se preocupen. Déjeme graficar primero el problemita número uno. Listo. En la pregunta uno, chicos, que nos mencionan, dice, en un parque circular de diámetro 20, si el diámetro vale 20, el radio de ese círculo, de esa circunferencia, vale 10 metros. Se desea instalar una tubería de desagüe representada por el segmento AB, cuya longitud es de 16 metros. ¿A qué distancia del centro del parque debe instalarse dicha tubería? Te están pidiendo calcular la distancia de dicha tubería hacia el centro o viceversa, la distancia del centro hacia el segmento, hacia la cuerda AB. Chicos, recuerden, distancia debe ser ¿qué cosa? Perpendicular. Esta perpendicular, chicos, es la que nos está pidiendo calcular cuánto vale el problema. ¿Sí? Ahí está. ¿Le salió? ¿Cuánto salió la uno, chicos? ¿Cuánto sale la uno? 6. Si prolongamos, tendríamos el radio perpendicular a la cuerda. Por uno de los teoremas fundamentales que hemos visto, específicamente el número 4, ese radio te va a dividir a la cuerda en dos partes exactamente iguales, ¿no? Y al momento de unir el centro hacia cualquiera de los extremos de la cuerda, vamos a trazar ese radio. Y ese radio, según el cálculo previo que hemos hecho, sale 10. Chicos, triángulo recontra conocido, ¿no? Hipotenusa 10, cateto 8, el otro cateto, ¿cuánto debe medir? 6, ¿no? La distancia que nos estaban pidiendo sería 6 metros, ¿no? Ahí está, chicos. ¿Qué clave salió? ¿La C? ¿La D? La D, claro, muy bien. La uno sale la D. La uno sale la D. Muy bien, chicos. Facilito, ¿no? No era nada del otro mundo, ¿no? No era nada del otro mundo. Muy bien, sigamos. Vamos con la pregunta número 2. Y vamos con la pregunta número 2.
A ver, en la pregunta 2, dice lo siguiente. La figura muestra un campo deportivo circular con centro en O, con centro en O, ¿sí? Con centro en O, dividido en 4 parcelas por las líneas A, B y C, D. Si el punto H equidista, de A y de O sea, la distancia de H hacia A y la distancia de H hacia O son iguales. Me piden determinar la medida del menor arco comprendido entre los puntos B y C, ¿no? Que sería todo este arco de aquí, chicos, ¿no? Todo este arco que se encuentra aquí es lo que nos está pidiendo calcular cuánto vale el problema. Ahí está. Todo este arco que se encuentra aquí, ¿no? Ahí está. Muy bien. No puede ser 80 porque él no es un ángulo central. No puede ser 160 porque él no es un ángulo inscrito, sino que este ángulo de aquí es un ángulo, ¿qué cosa? Interior, ¿no? Entonces, si de ese ángulo interior, chicos, calculamos la medida del otro arco, del arco AD, sabemos que por formulita, el ángulo interior se calcula como la semisuma de sus arcos determinados. El arco AD más el arco ABC entre 2 me debe dar 80. Chicos, y por aquí, si nosotros unimos de A hacia O, hacia el centro, chicos, ¿qué figurita se ha formado aquí? Observa. Isósceles, ¿no? Donde este ángulo de aquí y aquí deben de ser igual. Y por uno de los teoremas fundamentales en este caso, triángulos, sabemos que la suma de todos los ángulos interiores me debe dar el exterior. Y como es 80, cada angulito debe valer 40. Pero justo este ángulo de aquí es un ángulo central, chicos. Radio de O, radio a O. Ángulo central. Y justo el arco que quiero calcular tiene, en este caso, es el arco determinado por ese ángulo central. Y por teorema, por definición, la medida del ángulo del arco que determina un ángulo central tiene la misma medida del ángulo central. O sea, ese angulito que se encuentra, ese arco que se encuentra ahí, debe medir 40. ¿Listo, chicos? X más 40 entre 2 es igual a 80. Definición del ángulo interior. Es igual a la semisuma, ¿no? Pasamos a multiplicar, pasamos a restar, y nos quedaría que el valor de X es igual a 120 grados, ¿no? El arco que nos está pidiendo calcular el problema es igual a ¿cuánto? ¿A 100? A 120. ¿Se entendió, chicos? ¿Se logró entender? Fácil, ¿no? Facilito, facilito. Facilito, nada del otro mundo, ¿ves? Como bien les había mencionado, definición nada más, chicos. ¿No? La parte teórica es muy importante, ¿sí? La parte teórica es muy importante y estamos haciendo uso simplemente de lo que es la parte teórica. En la 3, chicos, en la 3. A ver, dice, AB es diámetro de esa semicircunferencia
Por ahí, como bien había mencionado, aquí falta el punto D. Y el punto D era él. ¿Sí? Ahí ha faltado él. ¿Correcto? ¿Ya? Luego nos está mencionando lo siguiente, que DE, OB y OA son iguales. Esos tres segmentos que se encuentran ahí son iguales. Si la medida del arco CD, el arco CD vale 60 grados. Hay que calcular la medida del ángulo CEB, este angulito que se encuentra aquí, que le vamos a llamar X. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien, chicos. Aquí, la 3, la E. Sí, exacto, sale 30. Chicos, sí o no, O es el centro de la circunferencia. Habla. Como te dicen que A es diámetro, el punto medio debe ser el centro de la circunferencia o debe ser el centro. ¿Sí? Y chicos, aquí lo que vamos a realizar pues es lo siguiente. Tracemos este radio. ¿Por qué? Porque ese radio también vale barrita. Y chicos, tendríamos un triángulo isósceles. X, él también es X. Este angulito que se encuentra aquí vale dos veces C. ¿Correcto? Ahora, el problema lo podemos hacer de varias formas. ¿Sí? El problema lo podemos hacer de varias formas. ¿Sí? Ahora, una de las formas más sencillas, a mi parecer, es trazando de C hacia O. ¿Por qué? Porque él también debe ser igual al radio. Y él es un ángulo central. Y la medida del arco que te determina ese ángulo central mide 60. Por lo tanto, el ángulo central también, ¿cuánto vale? 60. Chicos y chicas, miren el triángulo ODC. Chicos, el triángulo ODC, ¿qué tipo de triángulo es? El triángulo ODC, ¿qué tipo de triángulo es? Tiene toda la pinta de ser un triángulo isósceles, ¿no? ¿Pero es isósceles o es otro tipo de triángulo? Es equilátero. Exacto. Recuerda, si hay dos segmentos de igual longitud que te forman un ángulo de 60 grados, inmediatamente el triángulo debe ser un triángulo de cosa aquí, equilátero, ¿no? Por lo tanto, CD también vale barrita. CD también vale barrita. Y si es equilátero, cada ángulo interior debe medir 60 grados. 2x es igual a 70, por lo tanto, chicos, la medida del ángulo X debe ser 30 grados. ¿No? La medida de él debe ser 30 grados. Muy bien, chicos, ahí está. ¿Se entendió? Facilito también, ¿no? Facilito. Muy bien. La 4, chicos. La pregunta número 4. Veamos. A ver, a graficarlo otra vez. No me gusta el gráfico. A ver. A ver.
Ya, por lo menos ahora sí parece. Ya está. A ver, tenemos el siguiente gráfico. Tenemos estos puntos A, B, C. Y por aquí tenemos este punto T. ¿Correcto? Me dice lo siguiente. En la figura T es punto de tangencia. TB, TA y AC son iguales. Nos piden calcular la medida del ángulo BTA. Nos piden calcular la medida del ángulo BTA. O sea, este ángulo aquí. Este angulito que se encuentra aquí. ¿Correcto? Nos están pidiendo calcular ese angulito que se encuentra ahí. Ahora, ¿cómo lo calcularíamos? ¿No? ¿Cómo lo calcularíamos? ¿Cómo lo calcularíamos? A ver. Lo primero que seguro han realizado, y está bien, es para aprovecharte del isósceles, ¿no? Seguro han trazado de T hacia C. Y me parece correcto que hayas hecho ese trazo. Me parece correcto que hayas hecho ese trazo. Porque el ángulo de aquí y el de aquí deben de ser iguales por ser un triángulo isósceles. Llámale teta, llámale teta. Propiedad que ya hemos utilizado. La suma de dos ángulos interiores, el exterior. Triángulo isósceles nuevamente, el de aquí también vale 2 veces este. ¿Correcto? Pero todavía no sé cuánto vale este angulito de aquí. Pero chicos, una consecuencia, si quieres, míralo como un teorema adicional, ¿ya? Si quieres, obsérvalo o míralo como un teorema adicional. Cuando tú tengas un ángulo semi-inscrito, aquí hay un ángulo semi-inscrito que comparte, que determina el mismo arco de un ángulo inscrito. Aquí hay un ángulo inscrito. Este arco de aquí es el arco determinado por este ángulo semi-inscrito. Pero a la vez también es el arco determinado por un ángulo inscrito. Chicos, un teorema adicional es que si tú observas en una circunferencia un ángulo inscrito y un ángulo semiinscrito, que compartan el mismo arco, sus medidas deben de ser, ¿qué cosa? Iguales. Claro, si él es teta, él es 2 teta. Si el arco del ángulo semiinscrito vale 2 teta, recuerda que el ángulo debe ser la mitad. Definición, teorema. Chicos, entonces, aquí tú no puedes observar un ángulo inscrito y el ángulo semiinscrito. Y el arco que comparten ellos dos es el arco TA. Y como comparten el mismo arco, sus medidas deben de ser, ¿qué cosa? Iguales. Él también vale teta. Chicos, nos están pidiendo calcular cuánto vale teta. Listo. No salió. En cualquiera de los triángulos que podemos observar ahí, vamos a trabajar en el ATB. La suma de la medida de los ángulos internos me debe dar 180. 2 más 2 más 1. 5 veces teta es igual a 180. ¿Cuánto sería, chicos, la medida del ángulo teta? 36, ¿no? La medida del ángulo teta, ¿cuánto valdría? 30 y 36. Listo, chicos. ¿Se entendió? Mira, una consecuencia, mira, de la definición de lo que es ángulo inscrito y semi-inscrito, ¿no? Por ese motivo, hay que conocer la teoría, hay que conocer los elementos, y claro está, por ahí uno que otro ejercicio se podría resolver, ¿no? Combinando alguno de ellos, ¿ya? Muy bien, chicos y chicas, muy bien, muy bien. Listo. A ver,
Pasemos a la siguiente pregunta, ¿sí? Ahorita un ratito, ahorita cambio de posición la cámara, ¿ya? No te preocupes. Déjame graficar la pregunta 5 primero. Ya, a ver. A ver, la pregunta número 5, chicos. Dice lo siguiente. En un terreno triangular ABC... perdón. Ahí está. En un terreno triangular ABC, los linderos AB y BP son tangentes a un pozo circular en los puntos T, Q y T. Dice, como se muestra en la figura, si el lindero CQ dice biseca el ángulo BCA, o sea, lo va a dividir en dos partes exactamente iguales. Halle la medida del ángulo formado por los linderos BP y BC. O sea, este angulito de aquí. Ese angulito que se encuentra ahí, chicos, es lo que nos está pidiendo calcular cuánto vale nuestro problemita. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Vamos a ver, chicos, qué podríamos hacer. Creo que no nos queda de otra que agregar variables aquí, como estos dos ángulos son iguales. Vamos a colocarle N y N. ¿Correcto? Muy bien. Chicos, creo que pueden darse cuenta que BQ y BT son iguales, ¿no? ¿Por qué? De un punto exterior a circunferencia solamente se pueden trazar dos tangentes. Y esas dos tangentes, recuerda que deben de ser iguales. Ahí se está formando un triángulo isósceles, donde este ángulo de aquí y el de aquí van a ser iguales, ¿correcto? Y justo esos dos ángulos miden x más alfa. Teorema fundamental. La suma de los ángulos interiores me debe dar el exterior. X más n, perdón. X más n. Como es isósceles, también vale x más n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Y chicos y chicas, para terminar con el problema, porque el problema ya salió, mire el triángulo AQC. En ese triangulito, chicos, que estamos sombreando, en el triangulito que estoy sombreando, ¿qué se cumple? La misma propiedad que utilizamos en el triángulo BTC. La suma de dos ángulos interiores que te debe dar el exterior. Ese ángulo exterior se calcula como la suma de las medidas, ¿no? La suma de las medidas, x más n, es igual a 40 más n. La suma de los dos interiores. Se va n y nos quedaría que la medida del ángulo x es igual a 40 grados. X es igual a 40 grados.
Chicos, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Se logró entender? ¿Se logró entender? ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien, chicos. Sigamos, sigamos, sigamos. Vamos con las 6. A ver. A ver. Dice lo siguiente, la número 6. En la figura se muestra un aro de forma circular, sujetado por las cuerdas tensadas AB, BE y AF. Tal que A es punto de tangencia, nos están diciendo que A es punto de tangencia. Si la medida del arco EF es igual a la medida del arco FC y BD es igual a 5, me están diciendo que BD es igual a 5. Calcular la longitud de la cuerda AB. Hay que hallar cuánto vale la cuerda AB. ¿Correcto? Muy bien, chicos y chicas. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué podríamos hacer por aquí? ¿Qué podríamos hacer por aquí? ¿Qué podríamos nosotros determinar por aquí? Chicos, ¿te gusta trabajar con fracciones? No, no. A mí tampoco. Así que vamos a hacer lo siguiente. A este arco EF vamos a llamarle 2 alfa. El arco CF también, ¿cuánto valdría? 2 alfa, ¿correcto? Y al arco AC, al arco AC, al arco AC, le voy a llamar 2 veces beta. ¿Está bien? Para no trabajar con fracciones. Chicos, ¿serían tan amables de decirme cuánto vale este ángulo de aquí? En función de alfa y de beta, claro está. En función de alfa y de beta. ¿Cuánto vale este angulito de aquí? A ver. Alfa más beta, exacto. Profe, ¿por qué? Chicos, circunferencia, cuerda AF, cuerda CE. Ángulo interior. Ángulo interior. El ángulo interior se calcula como la semisuma de sus arcos opuestos. La suma entre 2 alfa más 2 beta, entre 2 sería alfa más beta. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Te percataste? Bien, facilito, pero tienes que reconocerlo. Muy bien. Y otro ángulo que debes de reconocer es este ángulo de aquí, chicos y chicas. El de rojito. Ese ángulo de ahí, ¿qué tipo de ángulo es asociado a la circunferencia? Ese angulito de ahí, ¿qué ángulo es asociado a la circunferencia? De los que hemos visto, ¿qué ángulo asociado es el ángulo de rojito? En el punto A. Semi inscrito, muy bien.
Y según el gráfico, el arco del ángulo seminscrito es el arco de la cuerda, de la cuerda, ¿no? El arco de la cuerda, que vale 2 alfa más 2 beta. Todo el arco AF es 2 alfa más 2 beta. Por ende, chicos, ¿cuánto mediría el ángulo seminscrito? ¿Cuánto valdría el ángulo semi-inscrito? Alfa más beta, exacto, la mitad. Alfa más beta. El ángulo de aquí vale alfa más beta. Chicos, ¿y se dieron cuenta? Mira que se ha formado. Mira el triángulo ABD. El triángulo ABD, chicos, tiene dos ángulos internos de igual medida. Ese triángulo es isósceles. Es un triángulo isósceles. Donde los lados iguales serían AB y BD. Los lados iguales serían AB y BD. Por lo tanto, chicos y chicas, la longitud de AB, ¿cuánto sería? Porque te piden AB. Si BD por dato del problema me dicen que es 5 metros, AB también debe valer 5. Muy bien, chicos. Ahí está. Ahí está la solución de la pregunta número 6. ¿Sí? Por supuesto, Máximo, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo calculamos el ángulo de azulito? Ángulo interior. El ángulo interior se calcula como la semisuma de sus arcos opuestos, la suma de ellos dos entre 2. 2 alfa más 2 beta entre 2, eso es alfa más beta. Luego, observo que el ángulo aquí en A, de AF, ese ángulo que se encuentra aquí es un ángulo semi-inscrito. Tangente cuerda en el punto de tangencia. Ese ángulo es el ángulo seminscrito. Y como el arco determinado por el ángulo seminscrito es 2 alfa más 2 beta, el ángulo seminscrito debe ser la mitad. Razón de 1 a 2, de 2 a 1. Si el ángulo vale un valor, el arco del ángulo seminscrito debe valer el doble. Viceversa, si el arco vale un valor, el ángulo seminscrito debe valer la mitad. Alfa y beta. Y bueno, como ya habíamos mencionado, observamos el triángulo ABD. Alfa más beta, alfa más beta. Triángulo isósceles. Triángulo isósceles. AB y BD deben de ser iguales. Y como BD vale 5 por dato del problema, AB también ¿cuánto valdría? 5. ¿Está bien, Máximo? ¿Me lograste entender de mejor manera? Perfecto, muy bien, no te preocupes, muy bien. A ver, vayamos a la pregunta 7. A ver, vayamos a la pregunta número 7, que nos dice, a ver, un ingeniero ubicado en A se encuentra a una distancia mínima de 4 metros del borde de una piscina circular, cuyo centro es el punto O. Si la distancia de A hasta el punto de tangencia Q es 8, halla la longitud del diámetro de la piscina. Recuerda que el diámetro de una circunferencia es 2 veces el radio, ¿sí? Es 2 veces el radio. Entonces, por aquí vamos a tener lo siguiente. Muy bien. Ahí está. Por aquí. Por aquí tenemos el punto A. Por aquí tenemos el punto de tangencia Q. Y aquí está mi centro, ¿no? El centro. Vuelvo a repetir la pregunta. Dice, un ingeniero ubicado en el punto A se encuentra a una distancia mínima de 4 metros del borde de una piscina circular,
cuyo centro es el punto O. Si la distancia de A hasta el punto de tangencia Q es 8, o sea, la distancia de A hacia Q es igual a 8, me piden calcular la longitud del diámetro de la piscina. Chicos, lo que deberíamos de hacer aquí, lo que debemos de hacer aquí, es interpretar esta parte del texto. Dice, un ingeniero ubicado en el punto A, dice que se encuentra a una distancia mínima de 4 metros del borde de esa piscina. O sea, la menor distancia de A hacia cualquier punto que pertenece a la circunferencia vale 4 metros. Chicos, esa distancia es la que pasa por el centro de la circunferencia. Y este es el punto de corte. Y esta distancia mínima es L. Esto nos están dando de dato en la circunferencia. Profe, ¿por qué? Chicos, aquí hay un punto exterior. Si tú trazas distancias hacia ellos, vas a poder observar que la mínima distancia es la que pasa por el centro. Esta distancia de aquí es menor a él, menor a él, menor a él, y así sucesivamente. Siempre la menor distancia de un punto exterior a la circunferencia es la que al momento de prolongarla va a pasar por el centro de la circunferencia. ¿Por qué? Porque las demás van a ser mayores. Siempre va a ocurrir eso, ¿correcto? O sea, te están mencionando esta partecita de aquí. ¿Ok? ¿Se entendió lo que quise mencionar, lo que mencioné? ¿Se entendió la forma de cómo hemos interpretado esa parte del texto? Perfecto. Con eso sale. Ya que, chicos, al momento de unir O con Q, radio, punto de tangencia, 90 grados. Radio por aquí, radio por aquí. Triángulo, rectángulo, ¿no? Conocidazo. 8R, 4 más R. ¿No es el no, 6, no es el de 6, 8, 10? Es el de 6, 8, 10. Es el de 6, 8, 10. O sea que R, ¿cuánto valdría? R vale 6. Pero aguarda, no te piden R. Te piden el diámetro. Chicos, ¿cuánto sería el diámetro de la circunferencia? 12. Porque el radio vale 6, el diámetro valdría 2. ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Sí? La interpretación, chicos, solamente era este dato de aquí. Saberlo interpretar, ¿no? La distancia mínima de ese punto hacia el borde de la circunferencia vale 4. Esa distancia es mínima cuando al momento de prolongarlo debe pasar por el centro de la circunferencia. ¿Sí? Muy bien, chicos y chicas. Muy bien, muy bien. A ver, vayamos a la pregunta número 8. A ver, vayamos a la pregunta número 8. A ver, a ver, a ver. En la figura A es diámetro, D es punto de tangencia, hallar la medida del ángulo DEB. Ya. Ya. Hay dos formas de resolver este problemita. Haciendo uso de, en este caso, propiedades, ¿sí? Lo que hemos hecho el día de hoy. Y también hay otra forma de poderlo resolver, en este caso, chicos, viendo un tema de la semana pasada, de la próxima semana, pero vamos a resolverlo haciendo uso de conceptos del día de hoy, nada más. ¿Ya? Sale también con otros conceptos.
por ejemplo, el concepto de ángulo de cuadrilátero inscrito, ¿sí? Pero como no sabemos el concepto de ángulo no cuadrilátero inscrito, pues hay que resolverlo así. A ver, por aquí está D. Listo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Diámetro AB. No, no dice. En la figura, AB es diámetro, D es punto de tangencia, D es punto de tangencia, el ángulo de aquí es 120 y me piden hallarla a mí el ángulo DEB, este ángulo de aquí. Muy bien, chicos y chicas. A ver. Prolonguemos DC. Prolonguemos DC. Y creo que está el ojo darse cuenta que este ángulo es 60. ¿Habla, sí o no? Este angulito de aquí vale 60 grados, ¿no? ¿Te diste cuenta, no? Perfecto. Pero chicos, este ángulo que vale 60 grados, ¿qué tipo de ángulo es asociado a la circunferencia? De los 6 ángulos que mencionamos, ese ángulo que se encuentra ahí, el que mide 60, ¿qué tipo de ángulo es? No, José, no es seminscrito. Seminscrito es siempre y cuando tenga su vértice sea punto de tangencia. Él no es punto de tangencia. No es ángulo seminscrito. Es otro. Es otro, es otro. ¿Sí? Hay que saberlo diferenciar. No te preocupes. Exacto, muy bien, Francisco. Es un ángulo exinscrito. Chicos, y todo todo este arco debe, ¿no es el arco determinado por ese ángulo exinscrito? ¿Te diste cuenta? Sí, Fátima también, muy bien. Mira, todo este arco es el arco determinado por el ángulo exinscrito. Chicos, ¿y cuánto vale ese arco? ¿Cuánto vale el arco? El doble. 120. Muy bien. Ahora, tú solito, tú solita, dime cuánto vale el arco de A. Habla. ¿Por qué 60? Semicircunferencia. Todo el arco de la semicircunferencia. Recuerda lo que les había mencionado, el diámetro te divide la circunferencia en dos partes exactamente iguales. Todo el arco de la semicircunferencia sería 180. Si él vale 120, ¿el cuánto vale? 60. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿cómo calculamos este angulito de aquí? Chicos, este angulito es un ángulo exterior. Este angulito X es un ángulo exterior formado por esta tangente y por esta secante. Y este ángulo exterior, ese ángulo exterior, por ángulo exterior, ¿recuerdas cómo calculamos la medida del ángulo exterior? Revisa tu teoría. La medida de todo ángulo exterior, ¿a quién es igual, chicos? ¿A quién es igual, chicos y chicas? A las semidiferencias y sus arcos determinados. El más alejado es todo este arco de aquí, 120, menos el arco más cercano, esto entre 2. ¿Ves? Todo el arco más alejado, menos el arco más cercano entre 2, ¿no?
por si no lo observas bien, está de esta manera. Si completamos toda la circunferencia, está de esta forma. Sería este arco de aquí y este arco de aquí son los determinados. Por ese motivo, ¿no? Chicos, entonces, ¿cuánto mide la medida del ángulo X? Lo que nos están pidiendo calcular. A ver, a la operación, ¿cuánto nos quedaría? 30. Muy bien, chicos. Ahí está. Ahí está la solución, chicos, de la pregunta número 8. ¿Qué clave saldría? La E, ¿no? ¿La E? ¿Sí? La E, ¿sale la E? Sí, la E, ¿no? Sí, muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, listo. A ver, tenemos menos de 5 minutitos. A ver, vamos a ver si es que podemos hacer uno más, aunque sea. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál podríamos hacer? A ver, a ver. La 9, la 10. A ver, la 11. AD y BC son paralelas. Ya la medida del ángulo ETD es 95. Sí, y nos piden calcular cuánto vale X. A ver, la 11, a ver. A ver, la 11, la 11. Veamos la 11. A ver, la 11, chicos. A ver, piden X. A ver, veamos. Ujú. Ver. Tenemos por aquí tangente. Por aquí también hay tangente. Por aquí tenemos la cuerda D. Por aquí está la cuerda BC paralela a él. Y aquí se une C con E. ¿Ya? Tenemos los siguientes puntos: A, B, C, D, E. Y el punto T por aquí. Y me están pidiendo calcular este ángulo X, que claro está, por expuestos por el vértice, sería este ángulo también ya. ¿Sí? Me dicen que la cuerda BC y AD me dicen que son paralelas, y me dicen lo siguiente, que dos veces el arco AE, este arco de aquí, chicos, y el arco AB me dicen que está en la relación de 2 a 3, de 3 a 2. El arco A es como si fuera 3 veces teta,
Y el arco AB es como si fuera 2 veces θ. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y me dicen que la medida del ángulo ETD es 95. Vamos a colocarlo aquí. ETD es 95. Chicos, con eso nos piden calcular cuánto vale X. Ya. El problema salió. El problema salió. Chicos, propiedad fundamental. Cuerdas paralelas. ¿Qué te determinan? Cuerdas paralelas. Entre ellas, ¿qué te determinan? Arcos iguales. Cuerdas paralelas te determinan entre ellas arcos iguales. Chicos, ¿sí o no que este ángulo de aquí debe valer 85? 95 su suplemento 85. ¿Y por qué calculo él? Porque voy a calcular la medida del ángulo θ. Porque por uno de los teoremas fundamentales, sí, me había olvidado pasarte la voz, pero como ya falta poquito ya. Aquí, como él es tangente, la propiedad, pues chicos, el ángulo exterior y el ángulo formado por estas dos tangentes, el ángulo exterior formado por estas dos tangentes y su arco determinado más cercano, siempre van a sumar 180. Entonces calculemos cuánto vale la medida del ángulo θ. Profe, ¿cómo? Ángulo interior, pues chicos. Cuerda. 85 es el ángulo interior. Y viene de la semisuma de ellos dos. 3θ más 2θ entre 2. Y este es igual a 85. Chicos, ayúdenme. Ya estoy cansado. ¿Cuánto sale la medida del ángulo θ? ¿Cuánto sale la medida del ángulo θ? 34. Muy bien, 34. Y si él vale 34, por teorema, este ángulo exterior formado por dos tangentes y su arco determinado más cercano, que es 3 veces 34, deben de ser suplementarios, deben de sumar 180 grados. Chicos, otra vez, ayúdenme. ¿Cuánto sale la medida del ángulo X? 78. Muy bien, chicos y chicas. 78. ¿Ya? Listo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos vamos a quedar aquí, chicos. Nos vamos a quedar aquí. ¿Ya? Eso sería, chicos, toda mi parte del día de hoy. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Espero que la clase fuera de su agrado. Y bueno, chicos, conmigo será hasta la próxima semana. No tengo las claves, Miguel Ángel, mil disculpas. No tengo las claves, si no, normal se las pasaría como siempre. Pero le voy a compartir a su tutora las